Bien, creo que ya estamos de vuelta. A ver, creo que sí. Parece que ya. Bueno, voy a ir esperando a que me digan que ya están aquí para continuar en donde nos quedamos. Los que hayan estado en la transmisión anterior que al parecer se cortó, entonces nada más váyanme comentando por aquí que ya están aquí para que pueda continuar. Nos habíamos quedado, mientras tanto recapitulo, hablamos de Vera Rubin, Vera Rubin que fue una estadounidense que, que fue la primera que detectó, de acuerdo a sus observaciones de la galaxia de Andrómeda y otras 60 galaxias, discrepancias entre las velocidades radiales de las estrellas que se alejaban o que estaban más lejos del centro de la Vía Láctea de la Vía Láctea y, y del centro de otras galaxias. Lo que se esperaba es que las galaxias, como pasa con los planetas, mientras más lejos estén del centro de la galaxia, se muevan más lento. Lo que observó Vera Rubin es de que este cambio no pasaba, sino que las velocidades parecían prácticamente constantes, no había entonces ese efecto y eso provocó que ella, después de hacer todo ese estudio, propusiera la existencia de algo que hoy conocemos como materia oscura. Precisamente es materia porque sabemos que produce un efecto gravitacional, se puede observar ese efecto gravitacional, pero no sabemos qué es y no lo podemos observar. Entonces por eso le decimos oscura. No, no lo mencioné. Vera Rubin. Yo, Team Vera Rubin. Bueno, y ahí nos quedamos. Entonces veo que ya van llegando por acá. Entonces puedo continuar. Espero vayan llegando todos los demás que estaban en en el otro video. Bien, entonces continuamos. Entonces lo que se empezó a mirar era que había algunos objetos, cúmulos globulares, eh, que estaban moviéndose muchísimo más lejos, muchísimo más veloz, que objetos eh, más cercanos que más cercanos al centro de la Vía Láctea. Y entonces, ¿qué significa esto, no? La tercera ley de Newton es la que nos dice qué tan rápido se debe mover u orbitar un objeto respecto a una fuente de gravedad. Ahora, ¿qué pasa entonces? Que entonces los objetos que se están moviendo más rápido afuera o en los lugares exteriores de la Vía Láctea, deberían de haber ya escapado de la influencia gravitacional de la Vía Láctea y entonces literalmente la Vía Láctea tendría que haber de alguna manera ido desapareciendo, si no es que ya hubiera sucedido, ¿no? Entonces, debe haber algo más que está produciendo gravedad para impedir que suceda que esto pase, ¿no? Que evite que, según las leyes de Kepler y según el conocimiento que tenemos, que las galaxias estén, estén alejándose. Perdón, que las galaxias estén todavía existiendo y no se estén, las estrellas no se hayan salido de las galaxias. Entonces necesitamos que haya más gravedad y entonces para que haya más gravedad necesitamos que exista algo que lo esté produciendo y ese algo es a lo que nosotros llamamos ahora materia oscura. Entonces no es materia visible porque no la hemos podido detectar
no hemos podido detectar que emita luz, que la refleje o que se pueda observar con algún otro medio, pero sabemos que está produciendo esos efectos y entonces por eso le llamamos materia oscura. Ahora, todavía pasó más allá. Vera Rubin llegó a esta conclusión también al medir la masa de la Vía Láctea. Y entonces dijo que para que las estrellas, esos cúmulos globulares tuvieran las órbitas y las velocidades que estaban mostrando, tenían a fuerza que tenía fuerza que la Vía Láctea que tener una masa de aproximadamente 2 por 10 a la 12 veces la masa del Sol. Y entonces, eso es, o eso corresponde a cerca de 20 veces más que la cantidad de materia luminosa que sabemos que existe en la Vía Láctea. Y de hecho, por eso Vera Rubin decía que todas las galaxias tenían alrededor de 10 veces más materia oscura que visible. Y bueno, y eso se acaba de medir, como les digo, se midió ya en la Vía Láctea. Y entonces, como ya vimos también cuando estudiamos la Vía Láctea y sus componentes, la Vía Láctea por sí mismo tiene un halo de materia oscura, o sea, es un halo que existe ahí, o sea, hay influencia gravitacional, por eso sabemos que existe, que se extiende muchísimo más que el tamaño de la Vía Láctea. Acuérdense que la Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, o es lo que se considera actualmente como el valor aceptado, porque como siempre salen artículos nuevos que dicen otra cosa. Y entonces, hola Marvel, qué bueno que ya llegaste. Mauricio, hola Andrea, qué bueno que estás aquí. Nanami, dime si ya escuchas. Fernando. Bien, ahí está dando recomendaciones, Win, háganle caso. Y entonces ese halo de materia oscura, como ya vimos, se extiende por lo menos hasta 200.000 años luz del centro de la galaxia. Y vimos ahí una imagen en las sesiones pasadas de qué forma tiene este halo, que es prácticamente esférico, pero no tal cual, ¿no? Y bueno, pero sigue siendo una pregunta. Ahora, bueno, ya la medimos, ya sabemos más o menos cuánto es, a cuánto equivale nuestra Vía Láctea, ya sabemos los efectos que tiene, ya estamos viendo que produce efectos gravitacionales, entonces por eso le debemos llamar materia. Pero entonces, nuevamente, igual que con la clase de energía oscura, llega la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es esa? ¿Qué es esta? Saludos hasta Argentina. O sea, hola Diego, qué bueno que ya estás escuchando, Nanami. Saludos hasta Paraguay. Compartan el video para que más gente lo vea. Y acuérdense que si les gustan las clases y los videos que hacemos en Neurona, ahí junto a los comentarios les sale una estrellita, pueden darle clic a las estrellitas y enviarnos estrellitas para seguir haciendo más videos. Eso se traduce en apoyo de Facebook cuando ustedes le dan clic a la estrellita. Bueno, entonces la pregunta sigue. ¿Qué joder es la materia oscura y de qué joder está hecha la materia oscura? Entonces hay un montón, como siempre, igual, de la misma manera que con la energía oscura, hay un montón de candidatos y posibilidades para explicar qué puede ser esta materia oscura. Entonces, primero, vamos a hacer las consideraciones. Como no la podemos ver, entonces decimos o definimos de que no puede estar siendo formada esta materia oscura en las estrellas ordinarias, en las estrellas que conocemos, que ya vimos nosotros también en los tipos de estrellas y el proceso de vida de la estrella y cómo se forman y qué elementos se forman en cada fase de la estrella, hasta qué elementos se forman en una estrella y cómo se forman el resto de los elementos en las explosiones de supernovas, ¿no? Y tenemos las propiedades y etcétera, la tabla de los elementos, pero entonces como esta materia que no está siendo visible, bueno, entonces decimos que no puede formarse ahí.
Entonces, candidatos hay muchos. Primero empiezan a decir que puede ser hidrógeno, hidrógeno neutro, pero bueno, vienen las refutaciones. No, no puede ser hidrógeno porque pues no se han detectado sus líneas espectrales. No, entonces, hidrógeno no puede ser. Hidrógeno ionizado no tampoco, porque no emite radiación visible. Bueno, puede haber otro tipo de combinaciones de hidrógeno y tampoco, se eliminan esos. ¿Qué otras posibilidades tenemos entonces? Bueno, también se dijo, hay un montón de especulaciones al respecto de la materia oscura. Entonces dijeron, bueno, son agujeros negros. Son agujeros negros que surgieron de estrellas, obviamente, agujeros negros estelares, no galácticos, que están en gran número en esas posiciones y entonces por eso están provocando ese efecto gravitacional. O también pueden ser estrellas de neutrones, entonces como tampoco emiten demasiado luz, bueno, entonces no podemos verlas por eso, las estrellas de neutrones, y entonces pueden ser agujeros negros o estrellas de neutrones. Pero, ¿qué sucede aquí? Que estos objetos, y nosotros ya tenemos la primera imagen de un agujero negro, y tenemos en visible, y tiene años que tenemos imágenes de agujeros negros en otros espectros del visible, entonces, perdón, en otros espectros electromagnéticos, en otra región del espectro electromagnético, estos objetos deberían producir rayos X y tampoco los estamos observando, entonces se eliminan los agujeros negros y las estrellas de neutrones. Entonces no pueden ser estos dos. Estamos ya eliminando candidatos, ¿no? Antes de decir qué puede ser, estamos diciendo que no puede ser y esperemos llegar al que puede ser. Otro objeto que se daba, que decían, bueno, entonces no son agujeros negros, no son estrellas de neutrones, no podemos verlos, entonces, ¿qué objetos masivos no podemos ver? Ah, pues obviamente las estrellas enanas cafés, las enanas marrones, que son como, acuérdense que son estrellas que no llegaron a fusionar hidrógeno, no, y entonces no empezaron a emitir luz. Entonces, obviamente tienen que ser enanas cafés, ¿por qué? Pues porque estamos diciendo que la materia oscura produce deformación en el espacio-tiempo, o sea que produce deformación gravitacional, como produciría una enana café o enana marrón, no se pueden, no se pueden observar porque no emiten luz, las enanas marrones tampoco, pero entonces empezamos a decir, bueno, si fueran las enanas café, ¿cuántas enanas café tendría que haber para que sumaran toda la cantidad de materia oscura que sabemos que existe? 10 veces, que es 10 veces bueno, 20 veces en la Vía Láctea, 20 veces la masa luminosa de la Vía Láctea. Entonces tiene que haber 20 veces enanas cafés respecto a estrellas de otros tipos en la Vía Láctea. Bueno, entonces eso resulta algo muy, muy complejo porque no estamos no estamos notando o encontrando de manera visible estos tantos objetos de ese tipo. Entonces también las enanas cafés se empiezan a descartar porque tendrían que ser demasiadas para poder juntar la cantidad necesaria para que formaran materia oscura. Entonces, enanas cafés, vámonos, enanas marrones, vámonos de aquí. No, tampoco las queremos. Necesitaríamos demasiadas para que pudieran ser. ¿Qué sigue? Bueno, entonces tenemos que empezar a entrar al reino de lo cuántico y de lo atómico. Y entonces decimos, bueno, pues deben ser partículas subatómicas que no se han detectado todavía en la Tierra y entonces por eso no las reconocemos cuando las observamos. Deben ser, seguramente son esas cosas. Pero nuevamente hay un montón de relajos al respecto de
de este tipo de objetos. ¿Cómo vamos con la transmisión? ¿Todos estamos por aquí todavía? Ojalá sí. Entonces tenemos que descartar todas esas posibilidades y todavía estamos en la etapa de responder qué puede ser esto. Hay por ahí una partícula elemental que se llama el axión, que estaba como que denominada a ser la materia, el que produce la materia oscura, pero bueno, lleva un rato sin que se sin que se defina. De hecho, por ahí, me acuerdo hace muchos años, hace como 12 años, hablando con un doctor que estudia que trabaja en cosmología y estudia eso, me explicaba me puso a leer un artículo, me acuerdo, para uno de las primeras propuestas de tesis que estaba haciendo, que era precisamente, imagínenselo así, pongan dos hojas una sobre de otra, y entonces imaginen que cada una de las hojas es un universo, ¿no? Entonces, en cada una de esas hojas puede haber materia. Y ese artículo decía que podría ser que la materia oscura fuera la materia del universo paralelo al nuestro que esté atrayendo a la materia de nuestro universo, porque la gravedad, según este artículo, sí podía atravesar entre universos, pero la luz obviamente de esos universos no podía salir del otro universo y lo único que veíamos era la atracción gravitacional. Es una idea interesante, ¿no? Pero ahora hay que demostrar que existen otros universos para poder decir que sí puede ser esto. Bueno, ahora, y si hay materia oscura, ¿por qué no la vemos aquí alrededor de nosotros en el sistema solar? ¿Qué sucede con la materia oscura en el sistema solar? Se ven afectadas también las órbitas de los planetas, de las naves que mandamos a explorar los planetas del sistema solar debido a la materia oscura. ¿Hay materia oscura aquí que esté provocando este tipo de efectos? Entonces, en el sistema solar, como hemos notado que no existe una verdadera o considerable desviación de las órbitas eh, de los planetas y demás objetos, considerando la masa que se tiene calculada para cada uno de ellos, entonces concluimos que al parecer en nuestro vecindario cósmico, bueno, en nuestro vecindario solar, no existen grandes cantidades, por lo menos grandes cantidades de materia oscura, si es que llegara a haber alguna cantidad de materia oscura alrededor, pero parece ser que no. Y resulta ser que según todas estas observaciones, ni siquiera cerca del sistema solar, o sea, dentro del sistema solar no, y en la vecindad del sistema solar, o sea, cerquita de aquí a unos cientos de años luz, parece que tampoco hay mucha materia oscura que podamos observar. ¿Y en otras galaxias qué sucede en otras galaxias? Bueno, ya hablamos, otra vez ya dijimos, que nuestra Vía Láctea sí tiene un halo de materia oscura, ya lo estudiamos y hasta lo pusimos por ahí en una imagen. O bueno, lo representamos, obviamente, ¿no? No es que no podemos ver la materia oscura, representamos por ahí. ¿Cuál artículo? ¿Qué? No sé de qué. Gracias, Itlali, por enviar estrellas. Pásate al inbox de Neurona porque estamos regalándoles cosas. Hoy les mandamos a todos los que nos han dado estrellas todo lo que les prometimos. No sé de qué artículo hablan, ya me perdí. La energía oscura, Javier, hablamos de energía oscura en el video pasado, hace una hora más o menos. Puedes checarlo, aquí está en Neurona.
No sé de qué hablas, Belém, y si alguien me puede decir. Ya me perdí. A ver, vamos a ver a Lucy qué dice. Lucy, la luz puede ser eterna en el sentido de que mientras que no encuentre interferencia sigue recorriendo el universo. Podría decir que los fotones producidos en el Big Bang. Ah, interesante. Sí, la luz se dispersa, los fotones no es que puedan ser eternos, sino que los fotones pueden interactuar entre sí y generar partículas, otras partículas como electrones, y a partir del cambio de estado energético de un electrón, puede liberarse esta energía en forma de fotones. Entonces, no tanto como que sea eterna, sí hay, como dicen por ahí, luz del Big Bang, que es el fondo de radiación cósmica, ¿no? Pero no es como tal, pues sí son fotones, no son como tal fotones, sino que es otro tipo de radiación, ¿no? Energía más, electromagnética muchísimo, con energía muchísimo más baja. Por eso la temperatura del fondo de radiación de cósmico es de 2.7 kelvins, ¿no? Es casi cero, cero, Ah, pasaron un artículo, no vi. Yo no vi. Se pasan. Pero queda en el video anterior, supongo, ¿no? Bueno, entonces, sigamos platicando después de responder estas mini dudas que había por ahí y de ver que hay un artículo que yo ni sé y no me enteré. Bueno, ya Vera Rubin nos había dicho, como les platiqué, que las galaxias, las galaxias, ella observó 60 galaxias más aparte de la galaxia de Andrómeda, y entonces ella decía que en todas las galaxias el porcentaje o la proporción o la razón de materia visible a materia oscura era 10 veces, ¿no? O sea que 10 veces, había 10 veces más materia oscura que materia visible en esas galaxias, ¿vale? Entonces vamos a empezar a platicar un poquito al respecto de esto, ¿no? En nuestro cúmulo local, por ejemplo, el grupo local, como acuérdense que hablamos de grupos, cúmulos y supercúmulos el viernes pasado, en el grupo local sí se han observado materia oscura y entonces, de acuerdo al movimiento que tienen, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, que fue la primera que estudió Vera Rubin, se tiene totalmente evidencia de que hay materia oscura y que también hay un halo de materia oscura alrededor de la galaxia de Andrómeda. El halo de la galaxia de Andrómeda es más grande que el de la Vía Láctea y puede llegar a medir, o se estima que puede llegar a medir hasta 300.000 años luz. Ahora, ¿qué pasa en los clústeres galácticos o en los cúmulos galácticos que estuvimos hablando? ¿Qué se tiene que hacer? Otra vez se tienen que observar los cúmulos, ver cómo se mueve y entonces saber si hay algún tipo de desviación, algún tipo de cambio que pueda propiciar que pensemos que hay, o evidencia que nos haga decir, eh, ahí sí hay materia oscura. Entonces, sí, sucede que sí hay materia oscura también en los clusters, en los cúmulos galácticos, porque las observaciones y las mediciones otra vez indican que si nada más se tratase de las masas de las galaxias, no podrían permanecer juntos estos cúmulos, porque las velocidades de movimiento y demás harían que se separasen. Entonces tiene que haber algo más que esté causando la gravedad suficiente para que se mantengan juntos. Y entonces la única responsable que podemos meter aquí es, a fuerza otra vez, la materia oscura, que nuevamente, como decía Vera Rubin, debe ser de aproximadamente 10 veces la materia luminosa del clúster. Entonces sí, materia oscura existe también entre las galaxias, en los cúmulos, en los grupos
como el grupo local de nosotros, y en los cúmulos, y obviamente también en los supercúmulos. Bien, ¿cómo vamos por acá? Ya no sé de qué hablan. Ah, ya entendí, Marvel. Ese artículo es viejísimo, lo tenía impreso. Entonces, creo que por ahí andaba, pero me acuerdo que alguna vez ocupé una de las hojas para comer garnachas. No, no es cierto. Este, pero por ahí debe de andar, seguramente por ahí debe de andar ese artículo. Tendría que buscarlo entre todas mis cosas a ver si existe. Todavía, seguro sí existe porque guardo esas cosas y escanearlo para mandárselos. A ver, Uber dice lo siguiente. No es el Uber de del transporte, ¿verdad? Yo creo que la materia oscura son partículas que salen del vacío cuántico, como decían, salen y se aniquilan, pero cuando salen tienen masa y eso es lo que se mide. Pero como es tan poco tiempo no podemos detectar. Ah, qué interesante, pero aparece la masa. Interesante idea. Interesante idea, ¿eh? Habría que ver otra vez tendría que ser la cantidad de creación de partículas virtuales y entonces sí, pero de todos modos serían partículas que podrían emitir en algún tipo de región del electromagnético y ya habríamos detectado, yo creo que ese efecto, ¿no? Yo creo que está complejísimo. Ahora, aquí en la siguiente imagen, ya me pasé, creo que no la puse. A ver, creo que no la puse. Aquí en esta sí se ve. Tenemos uno de los efectos más conocidos en esta imagen de la materia oscura, que creo todos lo han visto y en Navidad pongo uno uno navideño, eh, que se trata de los lentes gravitacionales. Entonces, debido como ya sabemos, a la teoría de relatividad general, la presencia de materia, este, hace que el espacio-tiempo se se curve, se deforme, y entonces eso hace que la luz de los objetos se curve siguiendo o su trayectoria cambie siguiendo la forma que ha tomado el espacio-tiempo de acuerdo a esa deformación, ¿no? Entonces se han observado ya estos objetos que se llaman lentes gravitacionales, que son regiones en el espacio en las que vemos galaxias en las que se duplican o la luz de esta manera deformada, como la luz de las galaxias deformada como se ve en esta imagen. Y eso se debe a materia oscura que está presente ahí, deformando el espacio-tiempo. No haya nada más visible ahí que pueda estar haciéndolo, entonces tiene que ser esa materia oscura que nosotros estamos estudiando ahorita, o de la que estamos platicando ahorita, y ya hay observaciones, imágenes del Hubble, que es el telescopio que más nos ha dado imágenes espectaculares de este tipo de objetos. Entonces, ustedes nada tienen que poner lente gravitacional en cualquier buscador y van a encontrar imágenes de este tipo. ¿Vale? Entonces, ahí está otra muestra de que hay, incluso en el espacio, lejos de los clusters, y de las galaxias, lejos de los grupos, de los superclusters, también está la presencia de materia oscura. Y bueno, hay que entonces llegar a explicar, como decían por ahí, qué puede ser, qué puede ser la materia oscura. Y bueno, hay varias teorías que nos explican qué puede ser la materia oscura. Aparte, bueno, de lo que ya hablamos. Entonces,
Los primeros, candidatos se llamaban machos, Massive Compact Halo Objects, o sea, objetos masivos compactos de halo, que representaban la unión, ya no solo, ya no individuales como dijimos antes, sino la unión de agujeros negros, enanas cafés, marrones y enanas blancas ahora también. Todo eso decían que podían ser los machos. Y esto decían que entonces estos objetos que no emiten casi luz, cuando había materia cerca de ellos, provocaban las desviaciones, y los cambios en las velocidades de los objetos en la Vía Láctea cuando estaban lejos del centro, que aparte cuando la luz de galaxias distantes pasaba cerca de ellos, como el espacio-tiempo estaba deformado, se desviaba y entonces eso provocaba los lentes gravitacionales y etcétera, etcétera. Entonces, estos macho eran objetos o una propuesta muy, muy, muy fuerte para que la materia oscura estuviera explicado. Pero sucede otra vez que no hay suficientes de estos objetos en el halo de materia oscura que hay alrededor de la Vía Láctea para que puedan ser candidatos viables para la materia oscura. Y entonces llegamos a los últimos candidatos que pueden ser la materia oscura caliente, hot dark matter, o la materia oscura fría, cold dark matter. Y de estas dos, la que tiene más fuerza en la comunidad científica hoy en día es la materia oscura fría, la cool dark matter. CDM se explica. Debido a la concentración, Sebastián, depende de la concentración de materia oscura. No está en la misma concentración en todos lados. A eso se debe, Sebastián. Entonces, la materia oscura fría, la cool dark matter, CDM, es la materia que son los candidatos que actualmente se tienen como las mejores propuestas para hacer la explicación de qué es esa materia oscura que todavía no podemos explicar. Y bueno, se han propuesto modelos de partículas que pueden decirnos o que pueden han dado que pueden darnos la explicación de qué es la materia oscura, pero nuevamente ninguna de esas partículas eh, logran explicar del todo. Los candidatos que más tienen fuerza para la materia oscura fría son las partículas llamadas acciones. Pero esas acciones, que podrían tener todas las cualidades de materia oscura, todavía no se han observado ni confirmado, entonces todavía no podemos decir ya, las acciones son la materia oscura. ¿Y qué son las acciones o de dónde salen las acciones? Bueno, salen de cosas ya muy profundas de mecánica cuántica que tienen que ver con las interacciones entre los quarks y algunas formas de simetría de las partículas a nivel cuántico.
Y muchos, como vieron en la clase, en la sesión anterior, quieren que la acción u otra partícula elemental sea la materia oscura, porque bueno, eso es detectable en un colisionador o se puede obtener en un colisionador de partículas, pero no podemos todavía definirlo y no se ha podido explicar, perdón, todavía no se ha podido confirmar que la acción sea en realidad una, sea la materia oscura como tal. Y bueno, ya para terminar, para que terminemos con todo esto, los candidatos más locos para hacer la materia oscura son las llamadas cuerdas. Entonces, las cuerdas cósmicas que se piensa que son defectos topológicos que habrían surgido del rompimiento de la simetría del universo al inicio del mismo universo. ¿Cómo se imaginan las cuerdas cósmicas? Bueno, estas cuerdas tendrían que tener formas de tubos que tienen gran densidad de energía y que esta energía aparte tendría que ser constante. ¿Qué pasa con estas cuerdas? ¿Funcionan? Pues parece que sí al principio, pero después, cuando se ponen a estudiar los mecanismos de formación galácticos de galaxias, entonces los tubos que representan a las cuerdas cósmicas producen resultados diferentes a los que ya se conocen respecto a la formación de las galaxias y entonces se tendría que cambiar todos los mecanismos que existen de formación galáctica y las cuerdas cósmicas entonces producen muchos problemas y aparte producen un problema más grande que al existir las cuerdas cósmicas que se formaron por deformaciones al inicio del universo, ya no podría entonces aceptarse la teoría de la inflación del inicio del universo y entonces tendríamos que cambiar de modelo cosmológico para el origen de este. Uy, entonces no tendría energía y entonces E igual a mc cuadrado, ¿qué pasa ahí, Belén? ¿Qué pasa si la energía va a cero? Este, Está interesante Uber, esa idea. Te digo, habría que platicarlo con un cosmólogo y con un particulero, para que nos dijeran qué tan factible es esto, ¿no? Pero interesante, interesante. Entonces, bueno, por eso las cuerdas cósmicas también se descartan. Y finalmente ya tenemos a las WIMPs, que son las siglas en inglés de Weak Interacting Massive Particles, que son los candidatos actualmente más eh, populares entre los cosmólogos para que sean parte o sean la explicación de la materia oscura.
Y bueno, con eso llegamos al final de la clase hoy. Con la misma respuesta que teníamos al principio de qué es la materia oscura, pues no sabemos. Todavía no tenemos respuestas adecuadas ni las teorías totalmente completas para poder decir qué es la materia oscura. Sí sabemos, ya sabemos que existe, ya les dije un montón de maneras y un montón de demostraciones que tenemos o de evidencia observacional al respecto de qué es, pero no sabemos todavía qué es. ¿Cómo? Sí, ¿cómo sabemos que existe? Ya lo podemos, ya hay muchas evidencias observacionales. ¿Qué es? Todavía no. ¿Tenemos muchos candidatos? Sí, ya hablamos de varios, los acciones, las cuerdas cósmicas, los macho, los WIMP. Este, tenemos ya demasiados. Hablamos de que la teoría más aceptada es que sea materia oscura fría, o sea, Cool Dark Matter, CDM. Pero bueno, sigue siendo un misterio aún todavía que no resuelve la ciencia, que es la materia oscura. La realidad es que la teoría más aceptada al respecto de la materia oscura ya no es el modelo solamente CDM, sino el modelo lambda CDM, en el que esta lambda tiene que ver con la constante cosmológica. Entonces, que tenemos que tener en consideración para la materia oscura esa constante cosmológica, además de ese ente que debe representar a la materia oscura fría. ¿Cuándo descubriremos qué es la materia oscura fría y qué es la materia oscura que está por todos lados? Bueno, quién sabe. Estudien física y váyanse al área de cosmología. Estudien después la maestría en astrofísica o en física teórica y vuélvanse cosmólogos y esa sería una manera de poder dar respuesta. No tenemos respuesta actual, la realidad es esa, no tenemos una respuesta para saber qué es la materia oscura. Tenemos candidatos sí, tenemos teorías sí, tenemos observaciones sí, pero no tenemos nada que concuerde todavía con lo que conocemos. Sería interesantísimo que fuese eso que les platiqué del artículo de hace 10 años, pero bueno, ya tiene 10 años y si todavía no ha pegado es que hay muchas contradicciones al respecto de esa idea de la materia de los universos paralelos, y además también tendríamos que demostrar que existen ese tipo de universos. Nos quedaremos entonces con la idea otra vez de que no excelente, Marvel, esa es la pasión y la idea que eso es lo que queremos escuchar todos los profes, que digan eso los alumnos. Qué genial. Te voy a hacer te voy a tomar la captura de esto y lo voy a guardar para el futuro, para cuando te den el Nobel porque lo hayas descubierto, diga, lo dijo en mi clase, aunque ahora ya no me hable. Y nada. Esa es la idea de muchas de las clases de física y más en la frontera, generar más, y lo decía mucho Einstein, lo mejor de esto es generar más preguntas que respuestas, porque entonces si ya tenemos todas las respuestas, ya no avanzamos más allá, necesitamos preguntas para seguir generando más y más ciencia. Y es lo que pretendemos hacer estudiando el universo. Bueno, y hay ya muchas preguntas abiertas, como vimos en las dos clases de hoy, qué es la energía oscura y qué es la materia oscura, quién sabe. Tenemos candidatos muchos, tenemos respuestas pocas, entonces pues es lo que se encargará en la ciencia, de lo que se encarga la ciencia actual y de lo que se encargarán ustedes, los más jóvenes que están en esta clase, seguramente escuchando al respecto de esto. Gracias por estar hoy, ojalá se queden para la lectura del último capítulo del libro de Stephen Hawking, que es El universo en una cáscara de nuez. ¿Ves el último capítulo ya? Se llama, les voy a decir el título para que se queden, Los nuevos universos membrana. Entonces deberían quedarse porque vamos a hablar de los universos brana, entonces, que tiene que ver algo con la materia oscura y la energía oscura, entonces deberían quedarse a escuchar este último capítulo del libro de Stephen Hawking. Entonces nos vemos, gracias por haber estado hoy. Nos vemos el miércoles para para la siguiente clase. Lo de la última era lo de hoy, lo de la lectura, no se preocupen. Gracias por haber estado. Si les gustan los videos, acuérdense, a los que hayan estado,
Los que ya lo han hecho ya no me hagan caso, pero los que no lo han hecho y tengan posibilidades, pues acuérdense de compartir el video, de darle like a la página, seguirla. Acuérdense que también pueden donar estrellas, ahí junto a los comentarios aparece. Y nada, sigan las demás publicaciones que tenemos, todo el día estamos haciendo aquí publicaciones. Por ahí hace rato mi compañera Miranda Luna Durano puso un video del Hubble. Vayan a escucharlo, es una canción que hizo con mucho esmero para el Hubble y le quedó súper genial. Se tardó 4 días editándola, así que vayan a verla. Requiere que esa canción se haga viral porque la verdad está súper pegajosa. Yo ya no dejaba de chiflarla hace rato, entonces vayan a verla. Y bueno, si se quieren quedar ¿para cuándo el examen Uber? Pues al final del curso va a haber examen, quien lo pase, se gana una membresía vitalicia de Neurona, y quien no lo pase, pues nada, le decimos gracias. No, no es cierto. Pero bueno, si quieren quedarse a la lectura, pues voy a terminar este video y empiezo el de la lectura para que todos, los que quieran, escuchar sobre universos branas, pues, nos vemos en unos minutos para la lectura. Gracias por haber estado.